Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos a los que están por ahí apenas conectándose. El día de hoy, el Colegio de Cirujanos de Cabeza y Cuello y de Otorrinolaringólogos del Estado de Jalisco, eh, en colaboración con el laboratorio Sanfer, le damos la bienvenida a la doctora Magdi Carla de Alba Márquez. Bienvenida, doctora, quien el día de hoy nos va a platicar acerca de las consideraciones perioperatorias en cirugía otológica. La doctora Magdi Carla tiene un currículum muy amplio, eh, pero bueno, la doctora es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. La doctora está certificada por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología como especialista también en neurootología. Además, cuenta con una maestría en investigación clínica y bueno, actualmente es jefa de enseñanza en el servicio de otorrinolaringología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y bueno, pues, etcétera. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias al colegio por invitarme a estar con ustedes esta noche. De verdad me gusta mucho estar aquí. Bueno, es un poquito todavía raro, pero nos acostumbramos mucho con la pandemia a estar en línea y a vernos a través de la distancia, por decirlo de alguna manera. Pues el tema que voy a compartir el día de hoy es algo que tenemos que enfrentarnos todos los días cuando operamos pacientes de oído. La verdad es que es un tema muy extenso en donde si quisiera abarcar, más bien, hubiera querido abarcar todo lo que se necesitaba abarcar para hablar de todo lo perioperatorio que tiene que haber en una cirugía de oído, pero realmente es demasiado, creo que se necesitarían varios congresos o algo así. Entonces realmente traté de enfocarme en unos puntos que si bien a lo mejor no son los más comunes, sí se me hicieron importantes y relevantes por las circunstancias en que se manejan este tipo de pacientes y que, bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre eso. Muy bien, bueno, como ya lo vimos, vamos a platicar de las consideraciones perioperatorias en cirugía otológica y básicamente nuestro contenido va a ser muy sencillo, aunque muy extenso. Es preparación y cuidado del sitio quirúrgico en primer lugar. Después vamos a abordar un poco sobre la prevención de infecciones de la herida quirúrgica y hacer énfasis en lo que es la profilaxis antimicrobiana. Y por último, algo que ocurre después de la cirugía, que son los riesgos y complicaciones en cirugía otológica, que por supuesto muchos de ellos ocurren gracias a lo que hacemos durante el procedimiento quirúrgico. Pero sobre todo lo más importante aquí es cómo lo vamos a abordar y a resolver. Para empezar con el tema de la prevención o de cómo atender el sitio quirúrgico, cómo preparar esta parte de la cirugía, se han publicado muchas guías de manejo, principalmente por organismos internacionales que los encabeza la Organización Mundial de la Salud, y ellos han publicado guías para prevenir la infección en el sitio quirúrgico. Básicamente, ellos nos dicen, bueno, pues que todas las heridas quirúrgicas de entrada están contaminadas por bacterias, pero solo ocasionalmente desarrollan infecciones. También dependiendo del tipo de cirugía, pues son diferentes la forma en cómo se van a contaminar y también van a tener distintas tasas de infección. Y dejando de lado las diferentes cirugías, aún el mismo cirujano realizando cirugías parecidas, tenemos distintas posibilidades de tener infecciones. Esto quiere decir que también se pueden infectar, pero en distintos grados. Entonces, por eso se vuelve importante, porque en realidad todos estamos expuestos a que las cirugías que hacemos se puedan contaminar y sobre todo en otorrino, que básicamente trabajamos áreas potencialmente contaminadas. Aunque el oído debería de ser una excepción, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no. En realidad, para preparar y cuidar el sitio quirúrgico, en estos lineamientos se establece muy claramente que se debe descontaminar la piel antes de la cirugía para prevenir la infección de la herida.
es importante recomendarle el baño al paciente, aunque lo vaya a operar de la nariz o del oído, una tímpano, pues el paciente debe de acudir limpio a quirófano. A veces el paciente no se lo especificamos y el paciente no se baña. Y eso estamos hablando de pacientes que acostumbran el baño. También sabemos los que trabajamos en hospitales del sector salud, que hay pacientes que no tienen por costumbre bañarse muy seguido. Entonces, en realidad, todo esto influye para que el sitio quirúrgico se vea expuesto a mayores contaminantes. Entonces, está recomendado ampliamente que el paciente se bañe antes de la cirugía, pues ellos dicen que con un jabón antimicrobiano, pero en realidad también mencionan posteriormente que pueden usar un jabón cualquiera. Punto importante, no recomiendan que se rasure el vello en el quirófano. Básicamente, lo que ellos mencionan es que, ¿cómo les explico? Ay Dios, ya me pasé, ¿cómo me regreso? No, ay, permítanme tantito. Doctora, en la parte de abajo de su pantalla tiene unas flechitas. Ah, ya las vi, sí, gracias. ¿De qué? Con gusto. Es que estoy tratando de quitar estas pantallitas de arriba. Ah, ya las voy a mover. Ujú. Ya, muy bien. Entonces, ya puedo volver, ¿verdad? Sí, voy a reanudar la función, ya. ¿Ya se ve la pantalla de nuevo? Sí, doctora. Ah, perdón, ahora sí. Entonces, aquí ellos especifican con mucho énfasis en que los pacientes que no son depilados pueden tener tasas aún más bajas de infección del sitio quirúrgico. Y lo más importante, si se considera absolutamente necesario, debe utilizarse una afeitadora eléctrica, no rastrillos, ni hojas de bisturí, ni navajas de rastrillos. Entonces, eso lesiona la piel y favorece que de manera más directa se encuentren, pues se encuentre mayores posibilidades de que el paciente se contamine en el sitio de la cirugía. Entonces, no la eliminación del vello en el sitio quirúrgico, muchas veces por comodidad lo hacemos en el quirófano. Yo llegué a tener la experiencia de que, bueno, en un hospital público, afeitábamos al paciente antes de entrar a quirófano en la recuperación, por ejemplo, y a veces el paciente se suspendía su cirugía por cualquier razón y el paciente se iba rasurado a su casa. Entonces, realmente, a veces eso hace que empieces a obviar este tipo de cosas, las omitas y cometas fallas en cuidar el sitio quirúrgico para evitar que el paciente se contamine. Básicamente, la preparación de la piel, pues eso ya todos lo sabemos, debe de ser en el sitio quirúrgico, dentro del quirófano, debe de ser realizada por personal capacitado que use una solución antiséptica. Algo muy importante es que no se deben usar selladores antimicrobianos para la piel después de la preparación de la piel o adhesivos plásticos para las incisiones, que por cierto ocasionalmente se pusieron muy de moda, colocar un apósito de plástico para poder hacer la cirugía encima de ellos. Entonces, pues en estas guías que publicó la Organización Mundial de la Salud, ellos no los recomiendan. Y, por supuesto, sugieren el uso de campos estériles desechables, ya sea de tela o no, de tela reutilizables o de los desechables, para poder posicionar al paciente. Es muy importante que precisamente alejemos el cabello de los sitios donde vamos a trabajar, que tratemos de envolverlo o de alejarlo por medio de vendajes tipo capelina o de campos colocados que impidan que el cabello salga de la zona y que nos estorbe o que se meta a la zona donde vamos a trabajar. La cabeza del paciente también es importante, debemos estar de acuerdo con el anestesiólogo para que la cabeza pueda movilizarse durante el procedimiento quirúrgico. Todos necesitamos adelantar la cabeza o recorrerla o voltearla. Entonces, dependiendo de eso, es importante que no tenga fijo el tubo endotraqueal para que no nos limite los movimientos, porque
se ha demostrado que si no tenemos la posición adecuada del paciente, podemos cometer errores en cuanto a el procedimiento quirúrgico y a la ubicación de las estructuras anatómicas importantes. En cuanto a la zona de la cirugía, una vez que ya se realizó el procedimiento quirúrgico, se hizo la incisión, en las guías que publicó la OMS, ellos hacen un énfasis muy especial en evitar irrigar la incisión con antibióticos antes del cierre, así como uso de apósitos avanzados, como por ejemplo los que tienen plata en el apósito para colocarlo sobre la herida, y dice que agentes antimicrobianos no deben aplicarse a la incisión quirúrgica para prevenir las infecciones del sitio quirúrgico, ungüentos y cremas. Obviamente tenemos que considerar qué cirugía estamos haciendo, y qué tipo de herida estamos tratando en ese momento, porque eso también nos puede llevar a tener que cambiar de opinión respecto al uso de agentes antimicrobianos de esta manera, como ellos lo están especificando claramente. Es importante decir que para las profilaxis antimicrobiana, 90% de las heridas quirúrgicas limpias son contaminadas por bacterias potencialmente patógenas al momento en que nosotros suturamos la herida. Entonces, es importante efectuar una profilaxis por medio de pautas muy bien establecidas en las que se debe de utilizar un régimen profiláctico antes de que se someta el paciente a la contaminación bacteriana, que quiere decir que se debe de aplicar al menos media hora antes de que se haga la herida quirúrgica, para que pueda estar protegiendo el sitio de posibles bacterias que se encuentren en la zona. Básicamente es importante considerar que la práctica sugerida para esta profilaxis debe consistir en una dosis única terapéutica completa de un antibiótico por vía intravenosa. Aquí dice que dentro de los 120 minutos previos a la incisión quirúrgica, porque también se tiene que tener en cuenta la vida media del fármaco que se está utilizando. Y más que nada, esta profilaxis hacen mucho hincapié en que no debe extenderse más de 24 horas después de la cirugía, porque hacen notar en el mal uso y el abuso de los antibióticos. Y sobre todo también es importante aclarar que solamente los antibióticos van a ser efectivos cuando se administran antes de la inoculación de las bacterias en el sitio quirúrgico. Entonces, si ya se operó, ya se hizo la incisión y se ponen 2 o 3 horas después de que se hizo la cirugía, de que se hizo la incisión, pudimos no haber terminado la cirugía, pero si ya se hizo la incisión y ya pasaron 3 a 4 horas, ya no van a cumplir su función. Entonces, resumiendo, dice que es una única dosis terapéutica completa intravenosa dentro de los 120 minutos previos a que empecemos la incisión quirúrgica. Se debe de usar un solo medicamento siempre que sea posible. Y aquí hay algo importante. La administración de antibióticos en operaciones contaminadas y sucias se considera tratamiento y no profilaxis. O sea que si yo estoy operando a un paciente que tiene colesteatoma y tiene otorrea activa, yo no voy a considerarlo como una profilaxis. El paciente ya está infectado. Entonces le tengo que dar un tratamiento para esa infección. Ellos dicen que las cefalosporinas de tercera generación son más costosas, promueven la aparición de cepas resistentes y sugieren el uso de las cefalosporinas de primera generación, que ellos consideran que el efecto es muy similar. Dice que específicamente en el caso de pérdida excesiva de sangre o cuando la duración de la cirugía exceda de 2 vidas medias, de los medicamentos que se administraron, se debe administrar una nueva dosis intraoperatoria, pero si no, con una sola dosis es suficiente. Y no se recomienda la aplicación de los fármacos tópicos, excepto en el caso de los procedimientos oftalmológicos, ya que dicen que no tienen una gran eficacia y que tienen una gran posibilidad de reacciones adversas.
Entonces, si nos enfocamos en la clasificación de las heridas para saber con qué tipo de herida estamos tratando, se han clasificado como heridas limpias, en donde se realizan en cirugía electiva, que no es de emergencia, donde no se llevan a cabo en la entrada de los tractos gastrointestinal, respiratorio, genital o tracto urinario no infectado. No deben de tener signos de inflamación, ni deben de ser traumáticas, tampoco tiene que violarse la técnica séptica. Si hay un traumatismo, no debe de ser penetrante, y las heridas deben de ser con cierre primario y drenadas, si es necesario, con drenaje cerrado. Entonces, las heridas que cumplan estas características se consideran limpias. Aquí vemos una cirugía, una herida retroauricular que está afrontada con puntos subdérmicos y que pues no se ve ningún dato de infección ni de inflamación. Entonces, no tiene tampoco ninguno de los otros criterios negativos, entonces podemos considerar que es una herida quirúrgica limpia. En cambio, unas que son el pan de cada día, ¿sí? Las que son limpias, contaminadas. Estas entran en este criterio las que son casos urgentes o de emergencia, que por lo demás está limpio, o aquí es donde entramos nosotros. La entrada al tracto gastrointestinal, respiratorio, genital o urinario bajo condiciones controladas y sin contaminación significativa. Todos los cirugías nasales, todas las cirugías que realicemos por esa vía o en cavidad oral, se consideran limpias contaminadas. Por ejemplo, aquí esta fue una rino con una técnica abierta, entonces se ven los puntos de sutura y después también tiene suturas y incisiones dentro de la nariz, entonces por supuesto que es una cirugía con una herida limpia contaminada. En estos casos también es importante que no debe presentar ninguna violación de la técnica aséptica. Las heridas contaminadas son aquellas en donde hay inflamación pero no hay pus, que puede haber contaminación importante tras la entrada en el tracto gastrointestinal o respiratorio. Aquí es donde pueden entrar todas las heridas y las cirugías que se pueden realizar en cuello cuando entran por ejemplo, a laringe o a esófago. Y cuando hay heridas traumáticas recientes que son de menos de 4 horas de antigüedad, o heridas abiertas crónicas que se van a tratar de nuevo con un injerto o que van a ser cubiertas, o cuando hubo una violación importante de la técnica aséptica. En el caso de las cirugías de otorrino, pues hacen mucho hincapié en las cirugías de cuello. Estas no se ven tan feas porque pues son cirugías posquirúrgicos de tiroidectomías, pero bueno, es para que tengamos una referencia visual solamente. Y por último, las heridas sucias es cuando puede existir un trauma penetrante mayor a 4 horas de antigüedad, cuando se encuentra inflamación evidente bacteriana aguda o pus, se observan vísceras perforadas, herida traumática con tejido desvitalizado, retenido, material extraño, contaminación fecal o tratamiento tardío. Entonces, todas las demás entran en esta clasificación. Y ya en base a eso, nosotros podemos saber qué tipo de herida estamos tratando y podemos saber si nuestro paciente le tenemos que dar solo profilaxis con antimicrobianos o tenemos que darle un tratamiento. Por ejemplo, este paciente, pues definitivamente necesitaba un tratamiento antimicrobiano, no solamente manejarlo como si fuera un tratamiento una profilaxis básicamente. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que las infecciones, más bien, el desarrollo de las cepas resistentes o que son superinfecciones que se relacionan con la aplicación de antimicrobianos como profilaxis ocurre solamente en el 2% de los casos, cuando realmente se cumplen los criterios de aplicar los antimicrobianos como profilaxis. Y lo que les comentaba anteriormente, que el que se recomienda de manera habitual son las cefalosporinas de primera generación como efectivas en la cirugía de cuello y particularmente cuando se sospecha de una posible contaminación por estafilococo. La cefalotina lo manejan como
altamente efectiva contra microorganismos gram positivos, entre ellos estreptococos, neumococos y estafilococos, además de algunos gérmenes gram negativos. Y el Staphylococcus aureus es el organismo contra el que se emplea más frecuentemente. Y vuelven a hacer hincapié en que las cefalosporinas de tercera generación pues tienen muy pocas ventajas sobre las de menor generación y tienen un costo mayor. La American National Research Council nos dice que el uso de antimicrobianos profiláctico está restringido solamente a cierto periodo que no exceda las 24 horas. Sin embargo, es importante aclarar que en cirugía otológica no hay un consenso establecido. O sea, ellos no dicen en el oído, así se hace la profilaxis. Sin embargo, los que operamos oído solemos utilizar la profilaxis antimicrobiana para minimizar la posibilidad de una infección y en un momento dado por las consideraciones legales a las que nos podamos ver expuestos si el paciente se contamina. ¿Por qué? Porque no debemos de olvidar que muchas de las cirugías que se pueden realizar en oído son cirugías en donde sí estamos accediendo a áreas potencialmente estériles. Entonces, aunque no exista una denominación como tal de que en el caso de cirugía, por ejemplo, una estapedectomía, tengamos que utilizar una profilaxis, pues de manera rutinaria acostumbramos utilizarla. Sin embargo, es muy poco común que al menos en pacientes que acuden a hospitales de servicios abiertos a la población, se les maneje solo como profilaxis. Normalmente solemos darles antibióticos de manera rutinaria, postquirúrgicos, que exceden mucho más allá de las 24 horas. Entonces, pues realmente estamos hablando que todas estas guías han sido propuestas por organismos que se manejan principalmente en países que tienen pues un método de salud diferente, pero bueno, por alguna manera se trataron de hacer globales para que puedan abarcar todas las características de la cirugía que manejamos los que no vivimos en ese tipo de países. En cuanto a la cirugía otológica, tenemos que considerar cuando usamos antimicrobianos que si utilizamos un material extraño en el oído medio que tenga un acceso libre, como por ejemplo a la prótesis de estapedectomía que entra directamente al oído interno, puede originar una infección con un daño neurosensorial importante. También cuando utilizamos injertos de fascia, de pericóndilo, de corteza cortical de mastoides, todos estos factores pueden contribuir al desarrollo de un proceso infeccioso y a una mala evolución posoperatoria. ¿Por qué? Porque estamos llevando cosas del exterior a la parte interna de nuestro cuerpo, o sea, a un oído medio que potencialmente era estéril o con comunicación directa al oído interno. Entonces, volviendo a la clasificación general de cirugías de la American National Research Council, la mayoría de las cirugías otológicas pudieran clasificarse entre las intervenciones limpias, las que mencionamos en un primer término hace un momento. Sin embargo, salen de ese rubro la cirugía para el tratamiento de la otitis media crónica sin otorrea, que sería limpia contaminada, y cuando se presenta con otorrea como una cirugía contaminada. En cuanto a la bacteriología, pues los procedimientos limpios es más fácil que se compliquen por la presencia de estafilococos y otros organismos gram positivos. La participación de pseudomonas y gram negativos suele ser poco común. Sin embargo, dentro de las patologías infecciosas otológicas que requieren procedimiento quirúrgico, los microorganismos encontrados con mayor influencia mayor frecuencia, son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella, y en caso de cronicidad, la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus, el Corynebacterium y la Klebsiella. Bueno, pues básicamente son microorganismos con los que estamos ampliamente familiarizados. En otras cirugías, como cuando realizamos una timpanoplastía sin un proceso infeccioso, por ejemplo, la estapedectomía, habitualmente en estos casos no tenemos gérmenes patógenos en el campo quirúrgico.
Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la flora normal de la piel, en donde está involucrado el Staphylococcus epidermidis y el aureus. Y todos estos factores deben considerarse para tomar una decisión de indicar profilaxis quirúrgica. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que no existe un consenso como tal en cuanto a la cirugía de oído. Entonces, si estamos ante una cirugía limpia, pues entonces ser más modestos con la prescripción de antibióticos y usarlos realmente como lo que es, como una profilaxis, pero si estamos ante un paciente que ya tiene una cirugía, un proceso que no se considera limpio o que está contaminado, entonces podemos mejor manejar un tratamiento como tal. Entonces, no existen reportes, como ya lo hemos venido mencionando, respecto a la utilidad o no de emplear antimicrobianos en la cirugía otológica. Sin embargo, la mayoría de los estudios que existen se encaminan a que si no existe evidencia de infección, como en las estape y en las tímpano, no se deben emplear los antibióticos. Sin embargo, si hay infección, pues entonces sí. Sin embargo, volvemos a lo mismo y lo que ya platicábamos. Generalmente les dejamos el antibiótico más que como una cuestión de profilaxis para nosotros estar tranquilos de que no se vaya a infectar. Y sobre todo cuando estamos introduciendo objetos dentro del oído, como el caso de los implantes cocleares o las prótesis de estape. Esto pues nos puede llevar a lo que ya se consideran riesgos y complicaciones en cirugía otológica. Y las principales causas de error en cirugía están relacionadas ya sea con un error de planteamiento, o sea, que no sabemos, no escogimos el método correcto para lograr el objetivo, o un error de ejecución o fallo en la realización de la acción planeada. ¿Qué quiere decir? Dentro de las consideraciones perioperatorias que platicábamos, que platicaba al inicio, que estaba muy interesada en dar esta plática, pues mi idea original era empezar a platicar desde que tú hablas con el paciente y tienes un diagnóstico en el que el tratamiento es quirúrgico y en el que tú le estás proponiendo ese tratamiento y le estás explicando qué le vas a hacer. Por supuesto que desde que tienes un diagnóstico y si ese diagnóstico es el correcto, pues vas por buen camino. Pero a veces ocurre que tu diagnóstico no es el correcto. Entonces estás proponiendo un tratamiento equivocado. Pero también está el otro panorama, que tu diagnóstico es el correcto, pero no hiciste un adecuado plan quirúrgico. Entonces también ya vas por un camino equivocado. Entonces, desde allí, nosotros nos podemos estar preparando, ya sea para tener una cirugía exitosa o para tener posibilidades de error o aumentar estas posibilidades de error. Entonces, es muy importante que desde que estamos ante el paciente y el paciente tiene tales características y nosotros estamos convencidos de que tiene tal o cual diagnóstico, ya lo confirmamos con estudios y no hay duda, entonces hagamos un plan quirúrgico y cuando lleguemos a quirófano tratemos de apegarnos a él lo más posible para poder efectivamente minimizar la posibilidad de errores y de salirnos de lo que habíamos pensado. Por supuesto, puede ocurrir que hayamos realizado un plan erróneo para lo que nosotros queríamos lograr de manera inicial. Y esto pues nos lleva a que las complicaciones se presenten de manera más fácil. La otra posibilidad, como lo mencionábamos, es que sí teníamos el diagnóstico correcto, teníamos el plan correcto, pero pues por alguna razón no lo pudimos hacer. Entonces, cualquiera que sean las circunstancias, pues nos va a llevar a tener posibles riesgos y complicaciones en este tipo de cirugías. Básicamente, en la cirugía otológica existe de manera más común dañar a la cóclea. Y en estos casos, el daño coclear puede ser secundario a diferentes etiologías genéticas, inflamatorias, tóxicas, etcétera, y puede llegar a tener hipoacusia neurosensorial, sordera o acúfenos. Sin embargo, cuando tenemos condiciones óptimas para prevenir estas complicaciones, es aconsejable informar a los pacientes, sobre todo para que el paciente evite
o se trate infecciones de vías respiratorias. ¿Qué ocurre aquí? Volviendo al inicio, cuando tú estás planeando tu cirugía y tú ya tienes un diagnóstico y estás hablando con el paciente, entonces tienes que explicarle al paciente a lo que se va a enfrentar y a que el paciente puede llegar a tener tal o cual problema, complicación, aunque sean posibilidades bajas, pero es importante informarles de lo que puede ocurrir. Y que, por supuesto, cuando estamos ante un oído enfermo, pero que tiene un oído sano, pues todas las condiciones que debe de cumplir para que ese oído siga estando sano. ¿Qué ocurre cuando el paciente tiene una infección de oído medio, donde inicialmente su problema era solamente una pérdida auditiva conductiva y después se hizo neurosensorial? Pues existe algo que se conoce como coclearización o también llamada sensorialización de la otitis media, en donde existe una hipoacusia neurosensorial que se asocia a estos procesos infecciosos del oído, tanto las otitis medias agudas como las crónicas, y en estos casos se atribuye al paso de sustancias tóxicas que van desde el oído medio, que es la cavidad infectada, hasta el laberinto membranoso a través de la membrana redonda, que no debemos de olvidar que tiene semipermeabilidad para todas las toxinas bacterianas y macromoléculas. Claro, así también como para los medicamentos que podemos aplicar utilizando esa vía. Entonces, la permeabilidad de la membrana de la ventana redonda suele ser mayor durante los estadios precoces de los procesos infecciosos del oído medio. Sin embargo, ya que se estableció el proceso infeccioso, aumenta el grosor de la membrana y la permeabilidad disminuye, lo que protege que entren las toxinas hacia el oído interno. Y la permeabilidad de esta membrana se va a normalizar cuando finalice el proceso inflamatorio. Sin embargo, si lograron atravesar las toxinas hacia la cóclea, las células ciliadas externas son más vulnerables que las internas, por lo que se afectan primero. Y esto hace que se ocasione la hipoacusia neurosensorial, que es una de las riesgos que más comunes y complicaciones, o a veces ya es como un efecto totalmente esperado de un proceso otológico, y más aún de una cirugía donde tú le explicas al paciente que, pues bueno, el paciente, o sea, no debe esperar mejorar su audición, sino que el proceso es para eliminar la reacción inflamatoria y la infección. Experimentalmente, entonces, se ha demostrado que las células ciliadas del órgano de Corti se lesionan siguiendo una progresión ascendente dentro de la cóclea por la espira basal, que es la más afectada, y alcanzan la espira media, donde los episodios de otitis se repiten. Aquí, esto es algo que se nos ha repetido muchas veces, la distribución de los tonos, que tenemos la distribución tonotópica de los tonos en la cóclea, en donde los tonos agudos se encuentran en las espiras basales, los tonos medios posteriormente, y en las espiras hacia el centro y hacia el ápex se encuentran las frecuencias graves. Entonces, por eso, en un paciente que tiene una sensorialización de una otitis media crónica, el paciente va a tener afectación de los tonos agudos, aunque su problema inicialmente, hablando de la historia natural de la enfermedad, cuando empiezan con una disfunción tubárica y después una otitis media serosa, se afectan de manera inicial los tonos graves, pero cuando ya el problema es crónico y está dañándose el oído interno, entonces las primeras frecuencias que se afectan son las frecuencias agudas. Entonces, por eso se explica que esa hipoacusia afecta más los tonos agudos. Y, punto importante, las gotas óticas. No hay información suficiente sobre todas las gotas que existen en el mercado cuando estas gotas tienen que entrar a la caja timpánica o al oído medio. Sin embargo, muchos las usamos. Muchas de estas gotas llevan fármacos francamente tóxicos como los aminoglucósidos. Sin embargo, básicamente los usamos a veces, bueno, muchos médicos de primer contacto los utilizan de manera libre, independientemente de si saben que tenga perforación o no de membrana timpánica, y también independientemente de que inicialmente fueron diseñados
para otitis externas. Sin embargo, en estos casos puede ocurrir que aunque se los recetaron y el paciente se los puso, pues a veces no les ocasionó gran daño, pero precisamente aquí están haciendo hincapié en donde se puede atribuir a que la inflamación de la membrana de la ventana redonda va a impedir o dificultar la difusión de estos fármacos, al igual que como también dificulta la transmisión de las toxinas hacia el oído interno. Entonces, aún así, el tratamiento tópico con antibióticos se ha demostrado efectivo en el tratamiento de la otorrea para erradicar las bacterias del oído medio, sobre todo con una mayor respuesta en cuanto a tratamiento sistémico. Y sobre todo los preparados otológicos con quinolona son los que se volvieron el método de elección porque no ha habido evidencia todavía de que provoquen ototoxicidad. Entonces, en cierta medida, estos siguen teniendo cierto rango de seguridad. ¿Qué puede causarnos otra hipoacusia neurosensorial que no sea la misma infección? Pues lesiones diatrógenas durante la cirugía. Por ejemplo, traumatismos directos sobre el oído interno o alteraciones provocadas por la vibración y el ruido. Si tocamos con la fresa que está vibrando a una alta frecuencia, tocamos uno de los huesecillos, esa transmisión se va directo hacia el oído interno y puede lesionarlo. Entonces, también en estos casos va a haber una hipoacusia que afecta fundamentalmente a las frecuencias agudas y en casos de daño intenso pueden llegar a producir sordera total y una afectación grave del laberinto posterior, incluso manifestándose con trastornos de desequilibrio y vértigo. Otra cosa que puede afectarnos y que puede llevar a que el paciente tenga un problema que pueda derivar en una pérdida auditiva es que no tengamos un control de sangrado adecuado, porque va a haber un deficiente control visual del campo quirúrgico, podemos estar usando más la aspiración, que debemos de recordar que también la aspiración hace ruido. El paciente en una cirugía otológica se somete de manera regular y constante a ruido, tanto del micromotor y de las fresadoras como a los aspiradores. Sin embargo, en este caso en particular, cuando tenemos un sangrado que no estamos controlando bien, pues podemos llegar a incrementar el tiempo quirúrgico y el estrés del cirujano. Y por supuesto, para el control de la hemostasia, pues hay muchos métodos: anestesia local, empleo de adrenalina tópica, pulir con una fresa diamantada y utilizar la cera de hueso. ¿Qué otra cosa puede ocurrir dentro de la cirugía otológica como posibles riesgos o complicaciones? El vértigo y el desequilibrio, sobre todo la cirugía de oído medio, oído interno y ángulo pontocerebeloso. En estos casos puede ser tanto por la actuación directa sobre la región vestibular como a consecuencia del tratamiento de procesos que ya lo afectaron directamente. Primero, por ejemplo, los cuadros vertiginosos que se originan tras una cirugía estapedial y cirugía de timpanoplastia simples. Aquí nosotros ni siquiera estábamos intentando tocar el laberinto, pero como consecuencia de lo que hicimos pueden provocarlo, ¿sí? Y en el segundo caso, cuando ya tenemos una patología que produce lesión, como por ejemplo las otitis colesteatomatosas, las fístulas secundarias a colestetomas o una laberintitis serosa, o schwannomas, tumores a nivel del oído y del peñasco y del ángulo pontocerebeloso. Entonces, puede ser que nosotros lo provoquemos o puede ser que ya el mismo proceso se había encargado de provocarlo. Por ejemplo, en el caso de la cirugía estapedial existen 4 puntos críticos en donde se puede lesionar el laberinto, que es cuando abrimos la platina, cuando se hace la platinotomía, cuando se sella la platina, el tamaño de la prótesis y cuando realizamos el taponamiento del conducto auditivo externo. Por ejemplo, en el caso de la apertura de la platina, recomiendan realizarla en la región media hacia posterior de la misma, que es el área donde la distancia desde la platina al utrículo y sáculo es mayor. Punto importante, ser delicados con las maniobras para evitar la aspiración de perilinfa. Y cuando hacemos una apertura violenta de la platina o aspiramos de manera constante, eso incluso puede llevar a sordera al paciente con presentación de un vértigo agudo.
En el caso de que cuando llegamos a sellar a la platina, la sellamos con tejido conectivo o con fascia pericondrio, se suele recomendar, sobre todo esto es más común cuando se realiza una estapedectomía donde se retira completamente la platina del estribo, o sea, el estribo se retira por completo y se sella la ventana oval con cualquiera de estas estructuras del de tejido conectivo. En el caso de la estapedotomía, aquí es importante de qué tamaño hicimos nuestra platinotomía, ¿sí? Y si el tamaño de la prótesis está también teniendo el tamaño adecuado al orificio que nosotros hicimos para introducirla. Entonces, si la prótesis es tiene un diámetro menor al orificio de la platinotomía, pues entonces estamos teniendo problema, se puede estar jugando el líquido y en esos casos es importante sellar la platina, ese orificio alrededor de la prótesis para evitar que se forme una fístula perilinfática. En los casos en donde la dimensión de la prótesis puede ser un problema, es porque solamente debe sobrepasar de 0.5 a 1 milímetro la platina hacia el vestíbulo. Si la prótesis es muy larga, puede provocar lesión generalmente en el sáculo con posible sordera y vértigo agudo. Si es demasiado corta y el sellado no es suficiente, pues lo que platicábamos hace un momento, que provoca fístula perilinfática. Y una situación particular que puede provocar inestabilidad es colocar la prótesis en la parte más posterior y superior de la platina, donde podemos irrigar las terminaciones del nervio singular que provocarán inestabilidad. En esta imagen radiográfica podemos ver una prótesis que se introduce demasiado en el vestíbulo. Y por taponamiento del conducto auditivo externo se refiere al gel Fuan y al algodón que se introduce en el conducto. Se tiene que hacer con mucho cuidado para no presionar la membrana timpánica porque dice que puede introducir la prótesis aún más en el vestíbulo y que puede provocar vértigo por irritación directa de las estructuras utrículo-saculares o aumento de la presión en el oído interno. Por supuesto, esto es pues lo más fácil de resolver. Disminuyes la presión del taponamiento y se acabó el problema. En cuanto a timpanoplastia simple, por ejemplo, cuando son por procedimientos secundarios a secuelas en donde fue otitis media crónica, nosotros hemos visto que se erosiona la cadena osicular y hay una lesión de manera constante a nivel del oído medio. Es muy raro que la encontremos intacta a menos que sean perforaciones no secundarias a procesos infecciosos. Y en estos casos los cuadros vertiginosos van a ser consecuencia de actuaciones a nivel de la ventana oval. Por ejemplo, también se puede llevar a cabo, cuando estamos llevando a cabo el procedimiento, puede haber timpanoesclerosis donde encontramos todos estos depósitos dentro de la caja timpánica y puede haber afectación de las ventanas. Y cuando realizamos reconstrucciones tipo 3, en donde prácticamente se realiza también una apertura de la platina para hacer una columnización desde la ventana oval a la membrana timpánica o al mango del martillo. Pero aquí aplican las mismas situaciones que ocurren en el caso de una estapedectomía o una estapedotomía. En cuanto al vértigo cuando ocurre por consecuencia a la cirugía del colesteatoma, pues son los mismos riesgos, excepto cuando el mismo colesteatoma o la matriz del colesteatoma ya erosionó la cápsula laberíntica. Es muy frecuente encontrar una erosión a nivel del conducto semicircular horizontal. Muy pocas veces afecta al superior y más raramente al posterior. Puede haber erosión de la cóclea y en estos casos, pues básicamente ya no hay función a nivel cócleo-vestibular porque el paciente ya tuvo vértigo y ya tuvo el problema desde mucho antes de que se operara. En cuanto al tratamiento del vértigo y de esta inestabilidad en cirugía otológica, pues son 3 tipos: revisión quirúrgica, tratamiento farmacológico o rehabilitación vestibular. La revisión quirúrgica se realiza de forma urgente cuando sospechamos que se hundió la prótesis en el vestíbulo, cuando hay datos de fístula perilinfática franca o cuando creemos que hay una infección postquirúrgica con laberintitis, a pesar de que el paciente se le dé tratamiento antibiótico, es importante hacer una revisión quirúrgica. En cuanto al tratamiento farmacológico,
Al margen de la indicación, en los casos en donde se tiene que revisar quirúrgicamente, se debe de iniciar tratamiento en la fase vertiginosa aguda. Aquí se vuelven muy útiles las benzodiazepinas como sedantes vestibulares y tanto centrales como periféricos. También mencionan útiles la tietilperacina y la sulpirida. Sin embargo, se debe de usar este tratamiento unos días para disminuir los síntomas en el cuadro agudo. Y la rehabilitación pues se debe comenzar inmediatamente, se tiene que recuperar de manera más rápida cuando inicia la rehabilitación, va a mejorar las situaciones de inestabilidad. Y bueno, ahorita actualmente existen muchas plataformas de realidad virtual y de tercera dimensión con ejercicios dirigidos para estos protocolos. Y por último, las náuseas y los vómitos. Hay pacientes que tienen vértigo y aún todo esto que ya platicamos hace un momento, tienen su episodio de vértigo y aún así no llegan a tener vómitos como tal. Y también tenemos pacientes que no tienen vértigo, estamos seguros que no tienen una fístula, estamos seguros que no existe una lesión de algún otro tipo que puede estar ocasionando esto, y sin embargo tienen náuseas y vómitos, ¿sí? Estas se vuelven una complicación muy habitual en el periodo posoperatorio. Los pacientes que sufren este tipo de eventos suelen percibir que los atendieron mal o que les fue mal en su cirugía, aunque en la cirugía les haya ido súper bien. Sin embargo, si su periodo de recuperación, sobre todo el inmediato, tuvieron náuseas o vomitaron, el paciente suele decir que le fue mal. Las náuseas y los vómitos en el postoperatorio, entonces, es importante tener en cuenta que se asocian al tratamiento por opioides por cualquier vía de administración, así como a otros factores, como por ejemplo, se han hecho estudios donde se sabe que el hecho de ser mujer y de ser una persona de menor de 50 años de edad, tienes más posibilidades de tener náuseas y vómitos en el postoperatorio. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta que en la cirugía de otorrino, el paciente puede estar deglutiendo sangre que se vuelve un problema en el estómago y que puede estimular la náusea y el vómito, y que en cualquier tipo de cirugía de oído, el hecho de que esté moviendo la cabeza también puede ocasionarle los vómitos. En estos casos se recomienda el droperidol a dosis muy pequeñas para disminuir los vómitos secundarios a los opioides. Sin embargo, la metoclopramida y el droperidol que anteriormente se utilizaban ya han sido desbancados por el ondansetrón. Él incluso se ha demostrado su efectividad previniendo vómitos postoperatorios en niños y adultos de una manera superior. 8 miligramos de ondansetrón han demostrado ser tan eficaces como 4 miligramos cuando se asocian a 8 miligramos de dexametasona. ¿Y qué pasa si no utilicé profilaxis para las náuseas y los vómitos? Si no la utilicé, si ya le puse profilaxis durante la cirugía y en el postoperatorio mi paciente tiene náuseas y vómitos, tengo que usar un antiemético diferente al fármaco que inicialmente utilicé, como por ejemplo si utilizamos el ondansetrón con la dexametasona como profilaxis para que el paciente no tenga náuseas y vómitos, pero aún así tiene, entonces tengo que cambiar. Al contrario, si no le puse nada y me estoy esperando a ver si tiene para ponerle, entonces se recomienda utilizar como tratamiento de primera línea dosis bajas de algún otro antagonista 5H3 como el ondansetrón y las dosis intravenosas de estos fármacos para el tratamiento de las náuseas y vómitos postoperatorios dice que deben de ser inferiores a las utilizadas como profilaxis y en estos casos el ondansetrón se prescribiría a 1 miligramo. Sin embargo, también mencionan que todos estos antagonistas suelen ser igualmente efectivos para el tratamiento de las náuseas y vómitos postoperatorios. Debemos de tener mucho cuidado con los opioides. El manejo del dolor postquirúrgico es un tema muy interesante que es muy largo. Eso era otra de las cosas que me hubiera gustado mencionar aquí, pero bueno, hubiera sido una clase eterna. En realidad, el asunto más importante con los opioides es que tienen muchos efectos secundarios y a veces los prescribimos de manera inicial sin irnos a primeras líneas de manejo con analgésicos
antes de dejárselo al paciente porque esos ya no le fueron suficientes. Entonces, yo lo que les recomiendo en base a mi experiencia de muchos años es que denle la oportunidad al paciente con AINES para ver si les funciona bien, incluso alternen o denle varios, por ejemplo, en dos AINES combinados, y realmente si aún así no le va bien, pues entonces ya escalar, pero darle la oportunidad para evitarle los efectos secundarios que tienen los opioides en un paciente posquirúrgico, que aparte en la cirugía de otorrino es terrible que el paciente vomite, porque no solo es lo mal que el paciente se siente durante la cirugía en el posquirúrgico, sino que a veces el simple hecho de que el paciente vomite puede echar a perder alguna parte del procedimiento, pueden botar tapones nasales, pueden levantar injertos timpánicos. O sea, realmente hay muchas posibilidades de que ocurra algo negativo cuando el paciente hace una arcada o un esfuerzo muy importante para vomitar. Entonces, cuídenlo mucho. Si se puede sugerir al anestesiólogo que le dé una profilaxis de náuseas para las náuseas y el vómito posquirúrgico, mejor hacerlo desde antes a esperarnos a que el paciente empiece con el malestar. Esa es una recomendación personal. Y pues obviamente las náuseas y vómitos postoperatorios son un problema frecuente en estos pacientes de cualquier tipo de cirugía. No es solo privilegio de nosotros que el paciente vomite. Cuando esta complicación no se previene o no se trata de manera adecuada, puede provocar mayor morbilidad, una estadía prolongada en una unidad de terapia intensiva, o de recuperación, perdón, puede hospitalizarse de manera no planeada y puede aumentar los costos. Esto hace que las náuseas y vómitos posoperatorios sean la principal causa de hospitalización no programada cuando tú habías pensado que tu paciente iba a ser por cirugía ambulatoria. Y vuelvo a insistir algo que comentaba desde el principio. Desde el punto de vista de la calidad de vida percibida subjetivamente durante el proceso de recuperación, hasta el 94% de los pacientes que no sufrieron náuseas y vómitos reportaron datos positivos al ser encuestados. ¿Qué te dicen? Que les fue muy bien. Aunque les haya dolido, es más fácil que se les olvide el dolor. Mientras que dicho porcentaje se redujo a un 49% en aquellos que sufrieron esta clase de complicaciones. Antes de terminar, me gustaría decirles una frase, pues es anónimo, no sé quién sea el autor, pero decía, quien no se prepara, se prepara para fallar. O sea, dice, quien no se prepara para fallar. Entonces es importante que, si se fijan, muchas de estas cosas que platicamos hoy son prevenibles. O sea, se pueden manejar desde el momento en que tú estás abordando a tu paciente y tú estás planeando la cirugía y estás decidiendo cómo se va a manejar antes, desde las infecciones del sitio quirúrgico hasta complicaciones del proceso quirúrgico, hasta las molestias que el paciente puede llegar a tener posteriormente. Entonces, prevéanlo. Es preferible a manejarlo de manera profiláctica previo las que aplican antes del proceso quirúrgico, o las que aplican como parte del proceso anestésico o de la inducción de la anestesia o de la premedicación. Prevéanlo y yo creo que los pacientes se van a sentir muchísimo mejor y van a decir que les fue muy bien con ustedes en su cirugía. Entonces, realmente se vuelve algo que debemos de tener en cuenta y que no debemos de dejar en manos del anestesiólogo o de dejar solo si ocurren las molestias. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Estoy abierta a preguntas si es que habían tiempo. Perdón, no me había dado cuenta que ya era tan tarde. No se preocupe, doctora. Bien, pero estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante, muchas cosas que decir acerca de este tema, desde que, híjole, yo creo que a veces parece demasiado obvio cuando estamos haciendo la planeación o cuando estamos haciendo el aseo quirúrgico, creemos que no es tan importante, pero creo que tiene muchísimo que ver en el proceso y en lo bien que le vaya al paciente a final de cuentas, así como usted lo menciona. Y pues sí es cierto, los pacientes que luego vomitan en el posquirúrgico creen que no les fue tan bien, y sí es cierto.
Y a veces tú sales feliz de que tu cirugía estuvo maravillosa, la nariz le quedó preciosa o lo que le hayas hecho, o sea, que escuchó muy bien en su prueba de cuchicheo y luego Sí, resulta que vomitó y tú me así, ay, aventó no, todo. no, por Sí, favor, no, que no le pase nada, ¿no? Porque aparte vomitan así con muchísimo esfuerzo y sí, todo el drama del mundo. como el Entonces, exorcista. ay, algo así. Entonces, realmente se vuelve algo muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, que nos interesemos para saber si lo hizo el anestesiólogo cuando es, bueno, puede ser, podemos considerar que sea parte de sus funciones, pero si no, nosotros estamos en la obligación de hacerlo, porque a fin de cuentas los que nosotros damos la cara, los que damos la cara con el paciente somos nosotros. Entonces, en realidad, el que a un paciente le vaya bien o le vaya mal, nos va a recomendar a nosotros o nos va a no recomendar. Sí, Exactamente, sí. ujú, Esa sí, parte es muy importante. sí, Justo. así es. Ujú. Sí, pues muchas gracias, doctora. En el chat por ahí, la doctora Carla Ortiz dice muchas gracias. Muy interesante su ponencia. Gracias. Creo que coincidimos. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, la doctora Andrea Barragán. Bueno, excelente ponencia, doctora. Muchas gracias, doctora Magdi Carla. Bueno, están por ahí felicitándola Gracias. y agradeciéndole. Igual, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno. Gracias por conectarse en previernes. Sí, sí. No, está bien. Muchísimas gracias, doctora, otra vez. Digo, no sé si hay alguna otra pregunta, parece que no. Eh, la saludan sus hijos del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Hola. Sí, Eh, 25 hijos. Sí, ay, tengo y, 25. y sus ex hijos también, Ah, doctora. bueno, sí, es que sí, ellos te están en un apartadito especial. Sí, Sí, más especial, nada de... así es. Ujú. Igual, doctor Jorge Sánchez, saludos. Bueno, pues no sé si ya no hay ninguna otra pregunta, igual agradecer a la doctora Magdi Carla por su excelente ponencia de parte del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco y agradecer también a Laboratorio Sanfer Amal por la colaboración e igual recordarles por ahí que tenemos próximamente la sesión ordinaria y también recordarles que tenemos el curso, el minicurso internacional de apnea del sueño en pacientes pediátricos el próximo 12 de agosto para que por ahí lo tengan agendado. Y bueno, si no hay más, pues otra vez muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego.